El Minotauro de Creta, una criatura imponente, mitad hombre, mitad toro. Una historia muy extraña, porque solo a los griegos se les ocurren esas cosas. Historia de intriga, traición y emoción. Ya saben, cafecito en mano y prepárense a escuchar buen chisme. Pero antes de acomodarte, asegúrate de suscribirte al canal. Y si quieres que YouTube te avise cuando subo un nuevo video, dale click a la campanita para activar las notificaciones. Yo soy Angie y hoy haré una figura de arcilla representando mi versión del Minotauro mientras les platico la historia. Déjame un comentario con cualquier pregunta que tengas sobre el proceso. Vamos a regresarnos en el tiempo. A la Grecia antigua, cuando los dioses bajaban a saludar a los mortales. Ojo, muchas veces eran demasiado efusivos con sus saludos, al grado que de repente aparecieron los semidioses. O sea, hijos de un dios y un mortal, pero hasta de abajo de las piedras salían. Y caemos en la isla de Creta, donde el rey Minos, hijo de Zeus pero criado por el rey Asterión de Creta, estaba muy deprimido porque la gente no lo quería tanto. Minos quería ser aclamado como su bisabuelo, abuelo y padre lo fueron antes de él. Zapatotes que tenía que llenar Minos, ¿eh? Así que para remediar esto, Minos le pidió al dios de los océanos, Poseidón, que le echara la mano. Como ya les dije, antes era bien común en Grecia que los dioses bajaran a echar el cafecito. Poseidón dijo: «Ándale pues, te voy a ayudar. Lo que tienes que hacer...» Poseidón habla como Vicente Fox. «Ándale pues, te voy a ayudar. Lo que tienes que hacer es sacrificar un toro enorme, blanco, galanazo en mi nombre». «¿Y de dónde voy a sacar un toro así?», le contestó Minos. «Ay, todo tengo que hacerlo yo. Ándale, aquí te regalo uno y lo sacrificas en mi nombre». Se abrieron las aguas y de ahí salió un toro. ¿Pero qué toro? Bellísimo, gigantesco, el toro de toros. Si Minos hubiera hecho lo que se le pidió, aquí terminaría la historia. Pero sabemos que la avaricia y la estupidez humana es real. Real. Minos le dijo a Poseidón: «Sí, cómo no, ahorita lo sacrificamos, deja nomás lo baño, ahí te encargo mi petición, ¿sale?». Y se lo llevó. Y como buen político que saca tajada, se metió a su palacio con el toro y lo cambió por otro. Total, un toro es un toro, ¿no? Y lo vamos a matar. Mejor le damos cráneo a otro y este me lo quedo yo para mi ganado, ni se va a dar cuenta el Poseidón. Salió a hacer su faramalla con otro pobre toro, lo mató y Poseidón dijo: «Bueno, ¿tú te crees que yo soy idiota o qué?». Y Minos: «No, mi Pose, ¿pero por qué dices eso?». Pero ya la paciencia de Poseidón se había agotado, así que furioso le dijo: «Te vas a acordar de mí». Si hay alguien a quien no quieres tener de enemigo, es a un dios griego. Estos cuates eran vengativos y, lo peor, creativísimos con la venganza. Minos tenía una esposa, Pasífae. Era una diosa de la luna, hermosísima, hija del dios Helios y la ninfa Creta. Fue criada como princesa y dada en matrimonio a Minos para convertirla en su reina. Poseidón pensó: «¿En dónde le podrá doler más al baboso de Minos? Ah, pues en Pasífae». Entonces hizo, quién sabe cómo, que Pasífae sintiera una pasión desmedida hacia el toro blanco de Creta. Sí, ese toro blanco, hermoso, galanazo que Minos no quiso sacrificar. Minos, se te dijo, se te advirtió. Vamos a detenernos un momento aquí para procesarlo bien. La señora quería con el toro. ¿Pero quiénes somos nosotros para juzgar? Ahora que Pasífae tenía un problema. Bueno, dejando a un lado el problema mental, ¿verdad? Básicamente ahora era un problema de logística. Entonces decidió buscar ayuda. Pero en lugar de buscar a un psiquiatra profesional que le dijera: «Pasífae, no juegues, eso no es normal», ella buscó a Dédalo. Dédalo era un arquitecto y artesano que estaba al servicio del rey Minos. Yo me imagino la cara de Dédalo cuando la reina le pidió ayuda. Pero pues parece que esas cosas eran más o menos comunes en Grecia, porque en lugar de decirle: «No, señora, piénselo bien, es un toro»,
le construyó una vaca de madera cubierta con pieles, que tenía un hoyo para... pues para... No, esto es demasiado para mí. No puedo. Okay. Con la vaca, Pasífae logró su cometido. ¿Y qué creen que pasó? Pues claro que quedó embarazada. Del toro. Tiempo después nació un bebecito con cuerpo de humano y cabeza de toro. Yo no sé si pensaron que podían hacerlo pasar como hijo de Minos, porque lo nombraron como el abuelo de Asterión, y los primeros días vivió en el palacio. Hasta que se dieron cuenta que el angelito le gustaban los tacos de nana, pero de la nana que lo estaba cuidando. O sea, que comía carne humana. Poseidón reía desde su océano, mientras a Minos seguro se le caía el pelo a cachos. Así que lo encerraron en una jaula. Pero el Minotauro, apodado atinadamente como su padrastro cornudo, es que a mí me la ponen de pechito estos griegos, de verdad, era tan fuerte que ninguna jaula podía contenerlo. Se comía a quien se le atravesaba y ya no había jaulas lo suficientemente fuertes para dejarlo encerrado. Minos llamó a Dédalo para que lo ayudara. Le dijo: a ver, compadre, tú ayudaste a armar esto, ahora me ayudas a deshacerlo. Por lo tanto, Dédalo construyó un laberinto enorme de piedra con innumerables pasillos y calles que se abrían para dar paso a otras. El laberinto no parecía tener principio ni final. Y ahí lograron meter al Minotauro. Más o menos al mismo tiempo, un hijo del rey Minos participó en unas Olimpiadas en Atenas, donde fue campeón, pero fue asesinado después de la victoria. Minos se enojó tanto que le declaró la guerra a los atenienses y salió victorioso. Entre las condiciones de la rendición de Atenas estaba un tributo de 7 doncellas y 7 donceles que debían de ser enviados cada 9 años a Creta para ser sacrificados al Minotauro. Y así fue como cada 9 años, 14 incautos entraban al laberinto para no salir jamás. Muy a la Juegos del Hambre, pero sin armas y sin cámaras. Con el paso de los años, los atenienses empezaron a cansar de mandar a sus hijos para ser devorados por el desliz de Pasífae. Entre ellos, Teseo, hijo de Egeo, el rey de Atenas. Y para todavía ponerle más limón a la herida, había rumores de que el verdadero padre de Teseo era nada más y nada menos que Poseidón. ¡Chachán! Teseo fue enviado entre los 14 jóvenes tributo a Creta, donde estaba seguro de que podía derrotar al Minotauro. La bronca iba a ser cómo salir de ahí una vez que lo lograra. Llegó a Creta, donde Ariadne, la hija de Minos, se enamoró perdidamente de Teseo. Una ironía tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Ariadne trató de convencer a Teseo de que no entrara al laberinto y que se escapara con ella. Pero Teseo tenía una misión: matar al Minotauro que tanto daño había hecho al pueblo ateniense. Aquí yo no sé si fue el Minotauro o Minos o los atenienses matando al... Pero bueno, aquí la venganza se pone buena. Entonces Ariadne fue a pedirle ayuda a ¿quién creen? A mi amigo Dédalo. Dédalo le dijo: a ver, no te compliques. Y le dio un ovillo de hilo. Le dijo: dile a Teseo que ate un extremo del hilo a la entrada, se meta, mate a la bestia y ya que siga el hilo de regreso. ¡Guau, guau, guau, guau! Solución tan sencilla que a nadie se le había ocurrido. Y eso fue lo que hizo Teseo. Luchó contra el Minotauro y le dio muerte. Triste final para una criatura tan imponente y malentendida. Criatura que acabó siendo una casualidad o víctima de la estupidez humana y la venganza de los dioses. El autor Jorge Luis Borges escribió un cuento corto llamado La casa de Asterión. Este es contado bajo la percepción del Minotauro y nos hace reflexionar sobre quiénes son los verdaderos monstruos de esta historia. Sobre todo con la frase de Teseo: ¿lo creerás, Ariadna? El Minotauro apenas se defendió.
No, es tristísimo pensar que la criatura a la que todos los demás le llaman bestia no es precisamente la que es el monstruo de esta historia. Como pasa siempre, los seres humanos le tememos a lo que no conocemos y acabamos con él antes de que acabe con nosotros. Así, sin preguntar, sin tratar de entender nada. Teseo se fue de Atenas con Ariadne, que luego se fue a casar con Dionisio porque Teseo ni la pelaba. A Dédalo me lo encerraron junto con su hijo Icaro dentro del laberinto por metiche. Pero todas esas ya son historias para otro día. Este es mi Asterión, la solitaria criatura que habitó el laberinto de Creta por tantos años. ¿Te gustan las leyendas? Cuéntame en los comentarios cuál es tu leyenda favorita. En una de esas me animo a hacerle una figura y contarles la historia. No te olvides de suscribirte al canal y aquí te dejo más videos que he hecho. Gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente.